Continuamos con nuestro tercer bloque de la Biblia hoy. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Leonardo Meda y estoy junto al pastor Sebastián Martínez. Nos encontramos realizando este programa apasionante donde estudiamos la Biblia, sobre todo siguiendo la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática, donde en esta lección estamos estudiando el libro de Génesis, la lección número 8. Y estamos viendo la historia de Abraham en el monte Moria, donde Dios le pidió que sacrifique a su hijo. Y la lección, si bien Sebastián nos hizo una introducción magistral a la historia, nos relató de tal forma que nos pudimos meter en esa película fascinante que la Biblia nos presenta, el autor de la lección nos propone que de alguna manera Abraham entendió la gracia. ¿Cómo se resolvió este gran problema en la vida de Abraham, esta gran situación donde se le quemaron los papeles, donde se le agotaron los recursos, para poder decir que entendió la gracia? ¿Qué fue lo que sucedió a continuación? Bueno, ya están en el monte, ya está él con su hijo, el único, el que él amaba, este hijo especial. Ya su hijo entendió que él iba a ser sacrificado, convencido tal vez por la palabra de su papá, un hombre mayor, adulto. Él mismo ayuda a construir el altar. Construyen el altar, preparan la leña, después ató. Y aquí aparece la palabra ató, la áqueda. Así se le llama esta historia, ¿no? La historia de la áqueda, de la atadura. Es una atadura simbólica porque ¿habrá podido Abraham atar a su hijo? No, yo creo que el mismo Isaac se ha envuelto en la soga y era una atadura simbólica. Y se coloca encima de la leña. Entonces toma el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le grita desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí otra vez el diálogo, ¿no? Abraham, hinemi, aquí estoy, aquí estoy. Y le responde: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Jehová, a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme, dice, a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado con los cuernos. Fue entonces que tomó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y aquí hay un término teológico fundamental. Ellos piden un cordero y les envía un carnero. Claro. Y uno dice, bueno, pastor, son dos animalitos que pueden ser sacrificados, sí, pero uno tiene que ver con el sacrificio del día de la expiación. Claro. Uno te dirige la expiación de los pecados. Exactamente. Uno te dirige específicamente a la expiación de los pecados en ese día tan especial. Luego va a pasar más adelante, pero en el contexto judío, el carnero tenía que ver con la expiación de pecados. Claro, o sea, lo que ellos conocían como el Yom Kippur. Exactamente. Y nosotros sabemos que el Yom Kippur, ese día tan especial, el día de la expiación, quien vino a cumplir el día de la expiación fue Jesucristo en el monte, y él fue, no el cordero, él fue el carnero, él fue el animal sacrificado para que tengamos la expiación de todos los pecados. O sea, este no es un detalle menor, es el detalle, porque nosotros podemos ahora, a través del sacrificio del Hijo de Dios, poder tener la misma posibilidad de Abraham de reconciliación y de ser probados y de vernos vencidos, de hallarnos vencidos ante las pruebas de Dios. Es fascinante, Seba, y ahí está la respuesta de por qué el autor nos promete o nos dice que Abraham entendió la gracia. Claro, porque de repente encontró una solución a un problema que él no podía resolver, y cuando nosotros pensamos en el pecado de nuestras propias vidas, también entendemos que no podemos resolverlo. Quizás alguno de nuestros oyentes se encuentra luchando contra situaciones en las cuales ya se siente cansado porque no logra salir, porque no logra encontrar una resolución, se encuentra en falta con Dios y no logra poder cambiar. Bueno, acá encontramos la realidad humana hecha una historia y la realidad divina supliendo por gracia. Creo que tengo que decir que la lección hace ya 8 semanas atrás comenzó de esta manera, ¿no? La vida es un acto de gracia, nuestra existencia es un acto de gracia, un regalo de Dios. Y creo que eso es fascinante, y sobre todo cómo el autor va poniendo acentos en los términos bíblicos, porque una traducción posible para esta exclamación de Dios se proveerá de cordero para el holocausto, el autor propone que podría ser Dios se proveerá a sí mismo como el animal del sacrificio, ¿no? Quiere decir que parece que ya estaba siendo muy explícito Génesis 3:15, aquella promesa
aquella profecía de expiación donde la simiente iba a ser la que resolviera el conflicto, que Adán y Eva habían caído, que nosotros nos encontramos todavía luchando con esto, ¿no? Y capaz esto nos ayuda, Seba, a poner una cuota de actualidad en los relatos bíblicos, porque probablemente en nuestra audiencia nos estemos encontrando con amigos de toda la vida en la iglesia, gente que tiene generaciones y ya han leído y estudiado esta historia miles de veces. Y quizás nos encontramos con gente que es la primera o segunda vez que escucha en su vida este relato. Y me parece que es importante siempre que nosotros veamos cómo esto tiene total relevancia para tu vida y para mi vida también. Creo que esto es importante recalcarlo. Sí, claro, porque todos los seres humanos hoy, en esta época de la historia, pasamos, enfrentamos pruebas, convivimos con la prueba. Y es interesante saber que esa prueba que Dios nos envía muchas veces es para transformar, para fortalecer, para impresionar nuestra vida, y que Él mismo resuelve la prueba. O sea, Él mismo da, o sea, lo que Él pide, Él mismo lo concede. Él mismo resuelve la prueba. Él se provee automáticamente. Él se provee. Jehová Jireh. Él se provee. Entonces, cuando uno enfrenta una prueba, tiene que saber que el mismo Dios que te prueba, Él resuelve la prueba. Ahí nace el Padre de la fe. Claro. Y ojalá seamos también hijos nosotros de este Padre de la fe y avancemos con la misma fe y con la misma seguridad que hay pruebas, pero que este mismo Dios que resolvió esta prueba en el Monte de Moria, hoy también quiere resolver nuestras pruebas diariamente. Y como dice la lección, acá en una cita de Patriarcas y Profetas, página 150, fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio. Pero ya nos encontramos donde se resuelve esta situación que después parece pintoresca, y me imagino que el momento habrá sido súper angustiante para la familia. Nos encontramos con que el acto seguido es la mención de la muerte de Sara, la mamá de este hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan abrupto, Seba? Quizás allí el relato, ¿no? Pasando de esto y de repente nos encontramos que Sara no está más entre nosotros, ¿no? Aquella que se rió de las promesas de Dios, pero que también aprendió de Dios, ¿no? Aprendió a confiar y fue la madre del hijo de la promesa. Ya nos encontramos en Génesis 23, ¿no? Y la pregunta a hacer un poquito es ¿qué función tiene esta historia de la muerte de Sara en el relato que estamos estudiando? Bueno, vemos que inmediatamente viene la historia también, sabemos que hay detalles que han pasado entre ese momento y la muerte de Sara, que no los tenemos, no necesitamos tener todos los elementos para creer en Dios, confiar en Dios y conocerlo a Dios. Sin embargo, da la sensación de que algo le afectó profundamente a Sara. También estamos hablando de una persona de 127 años de vida. ¡Wow! Que había vivido. Claro, el hecho particular es que ella fue mamá en su vejez. Claro. Ella ya había vivido. Es muy rapidito el tema de la muerte de Sara, se menciona casi ahí sin tantos detalles. Sí se habla de la sepultura, del lugar de la sepultura que es Hebrón, y que luego este lugar va a tener una importancia muy grande en el reinado de David. David coquetea siempre con este lugar. Y Sara va a formar parte por siempre de la historia del judaísmo, del cristianismo, porque es sin ningún tipo de dudas la madre de Isaac, el hijo de la promesa. Claro, es cierto, ella fue la esposa de un personaje muy fuerte. Ella es la esposa de un personaje muy emblemático, Abraham, ¿no? Y siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y aunque se menciona poco de la vida de Sara, sabemos que Abraham no hubiese sido Abraham si no hubiese tenido a Sara. Con los errores, con las virtudes, con todo lo que ella pudo haber hecho bien o mal, Sara evidentemente acompañó a Abraham, lo fortaleció, lo ayudó para que sea el padre de la fe. Sin ningún tipo de dudas, cuando uno se encuentra con una persona como Abraham, con un patriarca, con alguien que es probado por Dios y que sale victorioso, es porque también tiene una mujer que lo acompaña. Yo me imagino, y por lo que uno ve en este relato, que Abraham sufrió mucho este viaje al Monte Moria. Nunca le menciona a Sara dónde va a ir, no le cuenta a Sara dónde va a ir. Él se levanta temprano, no le cuenta porque Sara no lo hubiese permitido. El amor de madre excede absolutamente todos los límites. Y yo creo que Sara se vio impactada por esta historia, por lo que luego le contaron, lo que luego le relataron. Tal vez esto le afectó, no lo sabemos, tal vez en el cielo lo vamos a consultar, pero sí sabemos que la muerte de Sara marca el final de una etapa en esta historia
bella, bella de Dios guiando, naciendo con un pueblo nacido en una promesa. Wow, y es impresionante todo lo que estás mencionando, Seba, porque definitivamente Abraham fue un patriarca y Sara fue una matriarca, porque definitivamente llevaban juntos el destino de este campamento y Sara llevó en su vientre el destino del mundo, ¿no? Esta simiente que fue parte del camino que llevó al surgimiento del Mesías en nuestro mundo, ¿no? Este linaje escogido por Dios, y hoy también somos todos linaje escogido a través de un real sacerdocio. Déjame decirte un detalle más. Sara es la única mujer de todo el Antiguo Testamento que tenemos los años que vivió. Wow. No se da ese dato de otra mujer. Sara es la única, o sea, no es una mujer más dentro de la historia. Es, como decís vos, la que llevó en su vientre la simiente, esa semillita que nos vendría a dar la expiación, la redención. Y se vincula, es muy clara la lección, se vincula la muerte de Sara con la promesa de la tierra prometida, porque ella quizás fue la primera que con su muerte tuvo un lugar en la tierra prometida y Abraham desea establecerse de forma permanente. La muerte de Sara es también un indicio del cumplimiento de las promesas de Dios de la tierra prometida para sus hijos. Cerramos nuestro tercer bloque y ya volvemos con nuestro cuarto y último bloque de la Biblia hoy.